Pero ya habilitamos nuestro living, ya estamos sentados cómodamente, estamos para charlar con alguien que llegó desde otros lugares, acá a Catamarca, a mostrar todo su talento y todo su profesionalismo. Estamos hablando con la señora Mariela Álvarez. ¿Cómo estás, Mariela? Bienvenida. Hola, Marcos, muchas gracias. Gracias por la invitación. Retrasado, feliz día por el Día del Locutor, Día Nacional del Locutor. Yo celebro toda la semana, así que para mí está muy bien. Para mí los festejos son todo el año. No es un día, porque si no te quedas ahí acotado y como que no podés. Se queda corto, sí, muchas gracias. Y aparte gracias. Con esto de la pandemia, viste que agarramos los cumpleaños y empezamos a festejar semanas y semanas porque no se podía juntar mucha gente. Exactamente. Y ya nos quedó la costumbre. Y ya ha quedado la costumbre, pero la verdad que acá en Catamarca hacía mucho que no venía y estoy muy feliz. Yo soy nieta de catamarqueña. No me digas. Así que sí, por eso ADN. Te tira tanto. Sí, mucho. Sí, Yo recuerdo que en plena pandemia hiciste una capacitación de doblaje online. Online, que fue muy buena porque yo soy docente en ISER. Entonces, en la pandemia, una de las cosas que sucedió es que había que reformular toda la cátedra de doblaje para hacerla virtual. Y fue un gran esfuerzo porque había que recopilar información, había que reformular los ejercicios, todavía no estaba la posibilidad de grabar vía remoto, entonces había que repensar el doblaje desde otro lugar. Y la verdad que fue interesante para eso la pandemia, porque a mí me hizo interpelar muchas cosas acerca del oficio, ¿no? Y de cómo trabajamos. Entonces, a lo que veníamos acostumbrados creo que ya lo hacíamos de forma monótona todo el tiempo y creo que la pandemia, tanto a ustedes como creo que en todas las profesiones, hizo repensar cómo avanzar. ¿Cómo avanzábamos? O cómo seguir. Claro, cómo seguir desde casa, cómo equiparse, cómo había que empezar a armar pequeños estudios en casa para trabajar, porque la industria continuaba, el asunto era, bueno, ¿cómo hacemos? Y sobre todo porque la gente estaba más tiempo en casa y era de consumir las plataformas digitales, creo que algunos teníamos por tener una, íbamos al cine, pero en la pandemia empezamos a adquirir plataformas como locos. Muchísimo. Bueno, eso hizo que yo adquiriera todo un material teórico, práctico, nuevos ejercicios. Y yo hablé con los profes de acá de Catamarca y les dije, bueno, yo tengo esta propuesta, si a ustedes les interesa. Y la verdad que ahí también se abrió la posibilidad, porque no solo en la virtualidad había gente de Catamarca, sino que se sumaba de Salta, de San Juan, de Tucumán, y eso ayudó mucho por lo menos para empezar a expandir el doblaje, que siempre a mí me interesó y siempre hablé mucho del doblaje federal, y nunca se daba la posibilidad, nunca podíamos lograr que se hiciera porque lamentablemente había que ir a Buenos Aires para grabar. Y hoy, gracias a la pandemia, la virtualidad nos permite tener elencos dispersados por distintas partes del país y aquella persona que está lista, preparada, puede empezar a trabajar. Después hay sutilezas, como todo, existe la especialización de doblaje en el ISER, que te habilita, que te da un carnet, que te permite trabajar, pero lo cierto es que toda la capacitación que necesitamos para poder empezar a ingresar a la industria se puede hacer de manera virtual, ya no hay que viajar a Buenos Aires. Entonces, ¿cómo nos cambió eso? La verdad nos facilitó mucho el tema de las capacitaciones. Y por otro lado, Marcos, ¿sabes qué? El doblaje, que tiene ciertas características, vos viste que se habla castellano neutro, bueno, no solo se hacía doblaje, se empezaron a hacer más audiolibros. Ya el audiolibro ya no tenías que viajar a Buenos Aires para hacer nada, lo grababas desde tu casa. Videojuegos. No sé cómo, bueno, para redes sociales un montón de material, mucha gente que nos empezó a pedir para sus canales de YouTube, locuciones, para sus redes, algunas locuciones. Esto de la pandemia, lo que estás hablando, amplió el mercado laboral de los locutores. Yo creo que lo hizo más visible, yo creo que era algo que estaba, pero que gracias a poder abrir un Zoom y con eso compartir y capacitarnos, se empezaron a conectar y a hacer redes y entonces empezaron las personas a enterarse que existían también estas otras opciones. Y los audiolibros fue, pero increíble cómo, yo creo que en ese momento es donde más se expandió, en la pandemia por lo menos de mi experiencia, ¿no? Empecé a escuchar más propuestas, empezaron a aparecer más lugares donde uno se podía presentar con un demo y empezar a trabajar. Y no solo de la Argentina, traspasamos fronteras ya, muchos que trabajaban sin moverte de tu casa. Sin moverte de casa. Esto del doblaje, bueno, para la gente que por ahí estamos hablando mucho de doblaje, el doblaje es todas esas voces, cuando las películas están dobladas al español, aparecen las actrices y los actores que le ponen la voz a ese cuerpo que está en español, para que aquellos que no sabemos el otro idioma lo podamos entender.
Y esa vocecita que ustedes escuchan, que a veces son reconocidas porque hacen, Sí. creo que a veces hasta el mismo actor le dobla la misma actriz o el mismo Exactamente, varón, sí. porque ya es como que lo caracteriza. Sí. Y pasó algo, fue noticia, me acuerdo, no hace mucho, la muerte Sí. el locutor que doblaba a Homero en Los Simpsons. Sí, no, de Raúl Moyá, que es sí, un actor de... hacía He-Man, hacía Morgan Freeman, ¿no? Hacía un mexicano que de toda la vida yo lo tengo escuchado de mi niñez, ¿no? Mira en cómo televisión, llegan a un hacer mexicano. noticias, Sí. más allá que en pantalla no los vemos. Exactamente, es increíble. Es las voces asignadas es de lo que vos hablas, que significa que es una misma voz, siempre dobla al mismo actor. Entonces, por ejemplo, Bruce Willis, Morgan Freeman, tienen sus voces asignadas. Eso pasa mucho en México, en Argentina menos, pero en Argentina igual hay ya muchos actores y actrices que gracias a las redes uno los puede conocer. No sé, voy a nombrar a Alejandro Graue, de una serie que se llama Gravity Falls, por ejemplo. Han viajado a México con Sol Nieto, que es la protagonista femenina. Han viajado a México para que los conozcan. Como que antes era de México hacia la Argentina y ahora ya hay argentinos que empiezan a ser conocidos Empezamos en a México exportar también y talentos. exportar talentos, sí. Qué bueno. Sí, sí, Bueno, sí. vos hiciste la voz de Kate Blanchett. Sí, Diosa increíble. increíble de Hollywood. Increíble, increíble. Esas ¿Qué oportunidades. siente una actriz, en este caso vos, de doblaje cuando le pone la voz que vos sabés que son en la alfombra roja, todo el mundo los espera y que van impecables, que vos decís, yo le pongo la voz a la Sí, película? es muy impactante. A mí me sigue impactando. Yo hace 23 años que hago doblaje y la verdad es que me sigue pasando lo mismo. Yo miro a las actrices y me imagino cuando estoy haciendo el doblaje, en ese momento, en el momento propio del doblaje, siento que soy yo, que la que está en pantalla. Yo siempre digo lo mismo, el día que doblé a Kate Blanchett, yo sentía que si al lado me ponían un espejo, yo me miraba y era rubia y tenía la cara de ella, o sea, te mimetizás. El doblaje tiene algo que es muy lindo, que es la empatía que necesitas generar con quien está del otro lado de la pantalla para empezar a interpretarlo. Vos pensá que en el doblaje no podemos hacer lo que a nosotros nos parece, tenemos que hacer lo que nos propone el que está en pantalla. Ella ya lo actuó, entonces yo tengo que darle voz y cuerpo a eso que está actuado. También leí por ahí que ustedes, más allá de poner la voz a los actores, a las actrices, también hay directores de doblaje. Sí, claro. Que los van guiando. Exactamente, es un trabajo en equipo. Nosotros trabajábamos, cuando yo empecé en el doblaje, trabajábamos muchos en el atril, trabajábamos en grupos, porque no existía tecnología, entonces había pocos canales para grabar y teníamos una película capaz con 30 personajes y había 8 canales de grabación, ¿no? Entonces, en cada canal íbamos capaz de a 6 personas a grabar, el que se equivocaba, había que empezar todo de nuevo, era increíble esa época. Luego sí, me imagino cuando tenías que a la vez 30 que tenías No, cuando eras el nuevo te sentías, porque todos los que ya hacía mucho que trabajaban te miraban como diciendo, dale, nena, tenías que hablar vos, y capaz vos tenías una palabra para decir y la ponías mal, porque hay que hacer el sincro con la boca del personaje. Entonces, ¿cómo hacen ese jueguito? Porque yo digo, a ver, uno lo ve y dice, pero si vas hablando ayer, pero yo por ahí me pongo a escuchar el doblaje y a verle la boca, cómo se mueve, y vos decís, está diciendo lo que está diciendo. Sí. Bueno, el proceso es así. Hay un operador técnico que graba, hay un director de actores que nos dirige, que es el único que vio la película previamente. En la mayoría de los casos, ellos son los que arman el elenco también. O sea, miran la película, ven las voces de los personajes y deciden de un elenco quién puede tener la voz lo más parecida posible al personaje original para luego doblarlo. Y sí se puede, cosa que a veces es muy difícil, que esté emparentada también la edad en lo posible. Así que si hay niños, se buscan niños para hacer el doblaje. ¿Hay niños para doblaje? Sí, y si es un adulto mayor, se trata de buscar a la persona que tenga, al actor o la actriz, que tenga la edad parecida al personaje, para que sean voces reales, para que sea orgánica después la actuación. En el momento en el que nosotros vamos a grabar es la primera vez que tenemos contacto con el material audiovisual. No lo vemos antes, no sabemos de qué se trata, el director es el que nos cuenta. Y luego la forma en que grabamos, esto que vos decís de las bocas, bueno, nosotros eso es oficio, digamos, esa es una parte de la práctica del trabajo. Tenemos que tener muy buena lectura a primera vista, tenemos el guión impreso muchas veces en la pantalla, a pantalla partida vemos
casi te podría decir que es como un karaoke, ¿no? Porque por un lado está la pantalla con la actriz y el actor y al costadito tenemos el guión para ir leyendo. Eso se ensaya. Así que si el actor hace una pausa, vos tenés que respetar la pausa. Si el actor está comiendo, vos tenés que fingir que estás comiendo, porque tampoco podés ensuciar lo que decís, claro. Entonces hacemos de cuenta que comemos. Si el actor está en acción, hay que mover el cuerpo, pero no mucho porque no nos podemos ir del plano del micrófono. Es muy limitado en ese sentido la técnica. Y cuando uno lo conoce y ve los doblajes, empieza a valorar más, porque decís, esto es complejo, lograr lo orgánico dentro de la interpretación cuando vos estás limitado a una boca, a una pausa, a un idioma que uno está acostumbrado al inglés, pero ¿cuántas novelas turcas se doblaron que no tienen? Ay, te la regalo a esa. No hay manera de ¿Y saber. los rusos? Los rusos, italiano, portugués, mucho japonés, mucha novela coreana. ¿Qué está diciendo? ¿Por dónde está en la letra? En el guión uno busca y no sabe en qué palabra está. Y algo fundamental, que para eso también los directores son fundamentales en este trabajo, que es ¿qué intensidad tiene la emoción del personaje? Porque no será lo mismo, siempre digo, un personaje que está corriendo porque está haciendo footing y habla, a un personaje que está corriendo porque han secuestrado a su hija y entonces tiene que correr con otra desesperación, a una persecución de policías en donde se está, ¿no? O sea, los efectos sonoros, las palabras, la agitación, la interpretación varían en intensidad de acuerdo al argumento de la película. Entonces hay sutilezas en las que a veces cuando uno está mirando pantalla, mirando el guión, viendo la película, escuchando lo que pasa, el director es fundamental. Y a veces eso no siempre se cumple, lamentablemente, pero bueno. No se cumple de tener un director. De tener un director. A veces los mismos operadores ofician de directores de doblaje y es una función compleja porque ellos tienen que estar, además de atendiendo a que los niveles de grabación estén bien. Porque ellos están escuchando lo que está pasando en ambiente, digámoslo, sí. Y grabando la voz encima. Encima. Sí, y por lo general hay clientes que piden que el sonido sea idéntico, lo que uno llama doblaje de onda. Significa que tal cual como pica la onda de sonido en la grabación del original, igual debe picar y debe verse en la grabación del castellano. Y eso también implica, bueno, a veces me ha pasado que me dicen, no, gritalo un poquito más despacio o gritalo un poquitito más bajo. Y yo digo, pero es incoherente. Pero son esas cosas que a veces suceden y que uno no se entera y que después disfruta, ¿no? de la película y ni se entera de todo lo que sucede. Pero como espectador, digo, ¿no? Uno mira la película y se mete. ¿Y llegará algún día que los actores de doblaje pues cobren lo mismo que las figuras que están al frente? No, yo creo que no, pero en el doblaje pasa algo que tiene que, por lo menos en mi experiencia, que a mí me nutre mucho, que tiene que ver con que el doblaje es un servicio. Vos hablabas antes esto de, bueno, vemos con doblaje porque a veces no conocemos el idioma original. Y a veces también esto de, bueno, mucho doblaje para niños, ¿no? Los niños que no llegan a leer el subtítulo o que sí, no saben leer todavía, claro. Personas con disminución visual que no pueden llegar a leer la letra o simplemente querer disfrutar. Uno cuando lee el subtítulo se pierde muchas veces los efectos, ¿no? Pues sí, la generación es nuestra, que ya somos un poco más grandes, no la tuya, la mía. Okay. Voy a escuchar la película en español y vos sabés que a veces le pongo el subtítulo también en español porque estoy acostumbrado a leer. Sí, es verdad, estás acostumbrado a leer. Y a veces, una de las cosas que empezó a pasar con la virtualidad también es que al ir perdiéndose los directores, al ir perdiéndose la posibilidad incluso de estar con un operador director porque te mandan el material y vos lo grabás solo en tu casa, así que te autograbás, te autodirigís y el director siempre oficia para que nosotros veamos, los actores, las actrices, los directores ven los puntos ciegos que nosotros no vemos. Entonces muchas veces las urgencias que hay en el doblaje te dan hoy en la película y en 2 días la tenés que entregar. Eso hace que uno grabe a las apuradas, a veces un poquito desconectado, y quizás la dicción no está precisa. Y a veces un doblaje no se entiende y tenés que poner el subtítulo porque decís, ¿qué dijo? Y está en español, pero decís, ¿qué pasó? Sí, es verdad. Bueno, sobre todo esas en las series cosas nuevas que salieron ahora.
Y yo, no sé, no tengo nada contra los centroamericanos, pero viste que ellos hablan tan rápido que parece que hablan otro idioma y no español. Sí, es verdad, es verdad. A veces incluso pasa con los españoles, ¿no? Con el castellano, digo, con el español castizo. Las series que vienen de España a veces son muy cerradas las maneras en que hablan y yo necesito poner subtítulos para ver qué dicen. Sí, es algo que está sucediendo y hay que, por eso, bueno, la charla que yo daba ayer y el taller próximo. Hablamos mucho de doblaje porque la verdad que está súper copado, interesante. Y más allá que la gente por ahí solamente sabe que hay alguien atrás hablando, porque eso es lo que dice el común de la gente. Sí. ¿Qué estás haciendo por Catamarca? Bueno, vine a dar una charla que se llama Doblaje Consciente, porque una de las cosas que empezó a pasar es que empezamos a desconectarnos. Esto que yo te contaba al principio, en donde grabábamos todos juntos, bueno, por supuesto ya hace muchos años que dejó de suceder, pero por lo menos grabábamos individual, pero uno se cruzaba con la gente en los pasillos, en los estudios, te mirabas a los ojos, conversabas, tenías ese ratito con el director para charlar, que te cuente la película, que te cuente tu personaje y empezar a grabar. Había otro clima. Hoy se graba de una manera muy urgente, todo es muy rápido. Todo para ayer. Para ayer. Grabar desde la casa hace que los chicos y las chicas estén grabando 24/7. Se graba sábado, domingo, lunes, martes, se graba y no se frena. Nuestro trabajo es freelance, no tenemos contratos. Por lo tanto, mayor caudal, mayor dinero ingreso, cobras. Claro. Más rapidez para entregar los programas. Bueno, también el intercambio es ágil, ¿no? Vos entregas a la empresa un programa terminado, enseguida ya te dan otro guión y otro programa para grabar. Esto está haciendo que todos estén saturados. Y yo lo que traigo es una charla no solo para actores y actrices de doblaje, sino para locutores, para todos los que trabajen con la voz, de reconectar otra vez con la esencia. Volver de nuevo a conectar, aunque no tengamos a quien mirar a los ojos ahora porque estamos solitos trabajando, empezar a tomarnos más tiempo, ver las escenas, corregir los textos, adaptar muchas veces el texto, cosa que no nos corresponde, pero bueno, por esto que fue sucediendo, de que nos hacemos cargo de muchas cosas, a veces las traducciones tienen... Mira, me tomo un segundo para explicar esto. Muchos se van a dar cuenta que entre un doblaje y el subtítulo hay diferencias. Sí, hay diferencias, ¿verdad? ¿Por qué hay diferencias? Porque cuando uno tiene que doblar al personaje, tiene que tratar de encajar lo que llamamos lip sync, que es que el movimiento de los labios coincida con los fonemas de las palabras. En lo posible. ¿Para qué? Para que te pase eso que te pasa a vos, que estás mirando y decís, parece que está hablando en español. Hasta mueve la boca y parece que dice en español. Eso es un trabajo muy preciso de alguien que adapta. Significa que alguien se pone a mirar la película y el guión y va cambiando las palabras del castellano sin que pierda sentido el argumento para que el personaje mejore. Esto se fue perdiendo, de a poco se fue perdiendo. Entonces... está pasando que hay muchas personas que graban sin entender lo que dicen. Por ejemplo, pasa eso. O sea, es como mecanizado lo que están haciendo. Está automático. Entonces, un poco la charla venía a traer esta idea de empezar a conectarnos desde otro lugar. Por otro lado, como yo soy docente en ISER, de la cátedra de doblaje, una de las cosas que me pasa y mucho es que los chicos tienen un muy buen ejercicio en el ensayo de la escena, pero al momento en que les digo, bueno, grabamos... les agarra como un ¡ay! Y se tensan. Y converso con ellos y les pregunto, ¿qué pasa? Pero si lo ensayaste y salió bien. Y ahí de a poco mi otra profesión, que es la de coach ontológico, lo que hace es revisar las narrativas mentales, a ver qué te estás contando mientras estás trabajando. ¿Estás conectado con el personaje o estás preocupado porque tenés que entregarlo en tiempo, porque ya estás atrasado, porque tal vez no te está saliendo? Uy, si no me sale, capaz no me llaman más para este trabajo. Mucha presión, trabajamos bajo presión. Entonces eso también hace que uno, si está con mucho ruido mental, y esto yo lo digo siempre, yo lo llevo al doblaje, pero si los llevamos para la vida, es más o menos, estamos sí, está pasando, todos, ¿no? Sí. Estamos un poco así. Justamente hoy, antes de entrar acá al piso, estábamos hablando con la producción y todos coincidimos que hoy fue un día de locos para todos. Bueno, sí. Sí, y es que uno se deja llevar y se impregna del ritmo en el que vivimos y bueno, y pasan estas cosas. Entonces uno se engancha con la película y con el parloteo mental. ¿Y qué está pasando? Bueno, no descansamos, no dormimos bien,
estamos alterados mucho, estamos preocupados, surgidos y tenemos además una costumbre de necesitamos todo ya, todo rápido. Pero eso también es porque nos están llevando, me parece, hacia ese lado, ¿no? Las redes sociales es algo que uno hace así y automáticamente ya tiene una información nueva en menos de un minuto. No sé si te pasa, pero ¿sí? A veces un video ya estás mirando, ¿cuánto falta para que termine? Y capaz dura 2 minutos y medio, o ¿no? Lo estás viendo cuánto dura y tomas la... Ahí, no, es mucho. Es mucho, o cuando sí. te mandan un audio, ay, tengo que escuchar un audio. Tengo que escuchar todo esto. No, ¿cómo? Es un montón. ¿Viste? Entonces, sí. Y o lo pones escucho en por 2. 2X, en 3X, ya no, queremos que pongan 10X, que no vamos a entender nada, vamos a necesitar doblaje para esos audios. Exactamente. Pero es verdad, estamos viendo ya midiendo los tiempos y no te tomás el tiempo de, si tu vieja te manda un audio, de decir, bueno, lo disfruta a ver qué dice mi mamá en 2 minutos. Son 2 minutos. Son 2 minutos. Y la verdad que sí. Entonces, bueno, un poco desde lo lúdico, del doblaje, desde trabajar con escenas que quizás no solo traen el personaje, sino que también hay algo que dicen las escenas que quizás les puede llegar a los participantes del taller. A mí me interesaba como empezar a fusionar un poco el mensaje de reconectarnos con nosotros mismos, reconectarnos con la esencia, dejar de ir desde lo mental y empezar a conectar más desde acá, digo yo, ¿no? Desde las entrañas, desde un lugar más esencial, donde sea más de corazón, desde sentir ese impulso de, bueno, hago esto porque esto lo disfruto y me gusta. Una de las cosas que está pasando con los profesionales en Buenos Aires es que al estar agotados están perdiendo la pasión por el doblaje. Claro. Y eso, si se pierde, se transmite también. Y entonces es esto que te decía antes. Y aparte, grabás, a veces les terminas tomando bronca lo que estás exacto, haciendo. Grabás como si estuvieras, que no te importa lo que estás haciendo. Y realmente no es que no les importa, sino que es un mecanismo de, bueno, varios años que venimos trabajando así, desde toda la pandemia, y vos pensás que nadie ha vuelto casi nadie ha vuelto a trabajar en la presencialidad. El caudal fue tal, creció tanto el doblaje, que las empresas, si hoy quisieran llevar de nuevo a las personas a grabar, no hay espacio físico, ni salas, ni tiempo para poder hacerlo. Y espacio físico y también una cuestión económica. Y económica también, por supuesto. Porque eso antes podías, pero ahora pensás 2 veces cuando tenés que mandar a alguien, si tenés que traer a alguien de afuera. Exactamente. Para que haga un trabajo, cuando hoy con esto de la virtualidad lo pueden hacer tranquilamente en la casa y lo pueden mandar. Sí. Es lo que piensan muchos empresarios. Sí, es que es lo que piensan muchos. De hecho, se cerraron muchos estudios y se han quedado virtuales. Entonces, eso bueno, es un poco lo que vinimos a hablar ayer, y además estaba Débora Gutkin, la fonoaudióloga, que también traía todo su conocimiento, una fonoaudióloga que fue mi fono en la carrera de locución. Imagínate, el viernes cumplo 25 años de egresada de la carrera de locución, así que fue hermoso estar con ella compartiendo porque... Ya como colegas. Ya como colegas, la verdad que fue increíble, increíble. Así que bueno, en eso estamos, Qué tratando lindo de reconectar. Bueno, Mariela, la verdad te agradezco enormemente que te hayas tomado este tiempito para estar con nosotros, contarnos esto del doblaje, que muchos hablan de la palabra doblaje, pero no saben a ciencia cierta qué es, cómo es, y ahora pudimos aclarar un poquito. Pero te vamos a seguir molestando después, te vamos a llamar para hacer videollamada, que nos cuentes qué está, porque hay varios personajes bastante interesantes que hiciste en varias series que vimos todos, y que ahí tu voz está puesta. Bueno, muchas gracias, gracias Marcos. Y bienvenida a Catamarca, que lo disfrutes como siempre. Muchas gracias, gracias.